Muy buenas tardes a todos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio El impacto de la corrupción en los derechos humanos, que la Agencia Nacional Anticorrupción trae para todos ustedes. En esta ocasión nos acompaña el doctor Ricardo Tapia Vega y la maestra Nidia Paulina Carrillo Salgado, moderados por el doctor Francisco Javier García Jiménez. En unos minutos más, comenzamos. También les recordamos que estamos por cerrar nuestras inscripciones en la maestría en Derecho Procesal Penal, en la maestría en Derecho Procesal Laboral y en el doctorado de Proceso Penal. Para mayores informes, comuníquense al inbox de la página. En unos momentos más comenzamos. Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados, con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2,656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8,300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Pues muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio El impacto de la corrupción en los derechos humanos, que la Agencia Nacional Anticorrupción trae para todos ustedes en este día. Pues bien, nos acompaña como moderador el doctor Francisco Javier García Jiménez. Vamos a conocer un poco más acerca de él. Él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cursó la licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en Derecho, habiéndose titulado de esta última en 1992. Es perito en dactiloscopía y grafología por el Instituto de Grafología, Grafoscopía y Ciencias, SC. Ha tomado diversos cursos, diplomados y talleres en el área de Derecho Penal, Procesal
Penal y Criminología, así como en Pedagogía. A su vez, es doctorante en Derecho Penal en el Centro de Estudios de Posgrado. Laboralmente, actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha sido jefe de la División de Estudios de Posgrado de esta facultad, profesor de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en el área de Derecho en diversas escuelas, institutos y universidades, tanto públicas como privadas, de toda la República Mexicana, mencionando el Instituto Tecnológico de Monterrey, el Centro de Estudios de Posgrado, la Universidad Autónoma de Durango, la Universidad del Valle de México, el Instituto Internacional del Derecho en el Estado de Durango, la Universidad del Valle de México, el Instituto Internacional de Derecho, Campus Universidad Veracruzana, la Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, la Universidad Latina Campus Cuernavaca y Cuautla, la Universidad La Salle, la Universidad Tijuana, y ha sido profesor de licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho de la UNAM por más de 16 años. También es capacitador del Sistema Acusatorio Procesal Penal desde 2005 a la fecha, impartiendo tanto en instituciones públicas, privadas, gubernativas y educativas. Laboralmente es asesor y abogado litigante, coordinador del posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, coordinador del programa educativo de doctorado en Derecho y Globalización en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, subdirector editorial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como subdirector de investigación, capacitación y formación judicial en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Por último, investigador en el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como otros cargos. Dentro de su obra escrita, es autor de las siguientes obras: El Derecho y los Sistemas Jurídicos Contemporáneos de la Era Global, como coautor; Derechos Humanos y Justicia Alternativa, también como coautor; La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos y su impacto en la sociedad, como coautor; Temas selectos hacia el ámbito del derecho municipal, Manual de Evaluación Audiológica en el Lactante e Introducción a los Juicios Orales. Pues bien, doctor Francisco Javier, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Pues todo muy bien, agradezco mucho la invitación del Centro de Estudios de Posgrado para poder participar en este conversatorio y sobre todo el poder tener este tiempo para poder discutir un tema tan importante como lo es el impacto que existe en la corrupción, sobre todo en los derechos humanos. Es una situación muy interesante, muy importante, lo cual agradezco esta amable invitación. Adelante, doctor. Pues muy bien, demos comienzo. El micrófono y la cámara es todo suyo. Adelante, por favor. Agradezco sobre todo el que me pueda ceder el uso de la palabra, y pues también le damos la bienvenida a la licenciada, a la maestra Nidia Paulina Carrillo Salgado, que nos acompaña y se incorpora a este conversatorio que es tan importante para nosotros, sobre todo en este tema y al hablar sobre la corrupción y el daño que se está manejando, que está pues provocando sobre todo a esta materia de los derechos humanos en este sentido. Le damos la bienvenida, maestra Nidia, al igual que al doctor Ricardo Tapia Vega, que también le damos la bienvenida en este conversatorio que forma parte pues de este tema selectos o estos temas selectos, y por ser ustedes especialistas sobre todo en esta materia tan importante, a los cuales pues agradecemos mucho su participación en este conversatorio. Agradecemos los dos. Pues si ustedes me permiten, voy a leer la síntesis curricular de la maestra Nidia Paulina, a fin para que pues usted pueda iniciar como tal sobre este tema, maestra, y pues diré la siguiente, su reseña curricular. La maestra Nidia Paulina Carrillo Salgado es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 2006. Es especialista en el sistema de responsabilidades de servidores públicos en el año 2009.
tuvo un curso de especialización en Derechos Humanos y Justicia Constitucional y especialización en Derecho Procesal comparado por la Universidad de Bolonia, Italia, en el año 2017 al año 2018. Es maestra en Derecho Procesal Penal por el Instituto Nacional, especializado en Ciencias Penales desde 1917, y tiene un certificado por Smart City de City Solution del Instituto Austriaco de Seguridad en el año 2018. Como experiencia laboral, pues ha sido servidora pública y ha laborado en áreas de auditoría y control en la Auditoría Superior de Justicia de la Ciudad de México, en áreas de control interno del Instituto Electoral de la Ciudad de México también, en la Comisión Federal de Electricidad, en el DIF, en el Centro Integral de Desarrollo de la Familia, desde 2010, perdón, ya le estoy cambiando el tiempo. Trabajó en el Servicio de Transporte Eléctrico dentro de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal también. Tiene publicaciones como importantes que corresponden sobre todo en este tema que es corrupción y administración pública en México, que es pues más que nada la encontramos en línea. Pasaremos la línea de esto para que la puedan encontrar quienes nos escuchan y puedan ver esta publicación de la maestra Nidia. Asimismo, la amnistía inviable por la misma maestra, en la cual pues está, se encuentra en la revista Punto Sobre, como tal, en una revista del año 2018, en la cual participó como pues articulista en esta revista. Por su parte, el doctor Ricardo Tapia es abogado litigante, doctor en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es profesor de tiempo completo en licenciatura y posgrado en esta universidad. Asimismo, en el Centro Universitario Villavicencio y en el Centro Universitario de Tijuana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México y especialista en justicia constitucional, en contratación pública y en responsabilidad civil, dentro del cual pues tiene una circunstancia que su estudio lo realizó en la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Es diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México y dentro de sus líneas de investigación pues entran los derechos humanos, el derecho procesal constitucional y el derecho administrativo. Ha publicado diversas obras y dentro de ellas también ha participado en diversas conferencias tanto en México, en España, Colombia, Argentina y Ecuador y pues algunas otras que pues todavía le faltan por hacer debidamente al doctor Ricardo Tapia. Pues sin más preámbulo, empecemos por la doctora, la maestra Nidia Paulina, a fin de que pueda platicarnos en relación con este tema tan importante que es qué impacto ha tenido sobre todo la corrupción en los derechos humanos para que pues podamos tener un panorama generalizado sobre este tema. Y pues adelante, maestra Nidia Paulina, si fuera tan amable. Muchas gracias, Francisco Javier. Gracias a SEP, gracias por la invitación y también gracias al doctor Tapia, quien comparto este espacio. Pues bien, vamos a dar inicio a esta relatoría que daremos respecto de la corrupción y de los derechos humanos. La corrupción, pues, es un problema que va más allá de una simple violación, sino que transgrede, socava los derechos humanos, los derechos individuales, los derechos de la colectividad, los derechos de la sociedad. Bien, pues esta situación que impera en nuestra sociedad respecto a esta corrupción, pues la observamos del día a día, en el devenir diario, ya sea a través de alguna experiencia o ya sea a través de las noticias, ahora de las redes sociales, ¿no? Derivado de esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Lo vemos plasmado ya en este Internet, ¿no? En Internet de las cosas. Bien, pues menoscaba la confianza no solamente en las instituciones públicas, también en las instituciones privadas, en los servidores públicos que laboran, pues vaya, en estas instituciones gubernamentales, ya sea del Poder Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, los órganos autónomos y que han
fragmentado esta relación de confianza entre los individuos, la ciudadanía y el gobierno, ¿no? El gobierno que tiene sus funciones, ¿no? Sus pilares a través de las instituciones para llevar a cabo justamente la seguridad, la salud, ¿no? Todas aquellas funciones encomendadas, ¿para qué? Para el servicio de la sociedad. Y que bajo esta circunstancia de desconfianza, pues, ¿qué pasó? La sociedad empezó a exigir cambios radicales. ¿Para qué? Pues para afrontar esta situación, no solamente a nivel interno, a nivel nacional, sino a un nivel ya internacional, ¿sí? En cuanto a nuestra conformación, en cuanto a la corrupción, pues se han venido dando unos cambios fundamentales a través de nuestra norma, de nuestra Constitución, de nuestra ley suprema, nuestra ley fundamental, ¿sí? A través de que, pues, de las reformas a derechos humanos, la reforma también a nuestro sistema acusatorio, la reforma a un sistema nacional anticorrupción. Y bien, pues todo ello ha confluido en una serie de sistematitis en México, ¿sí? Pero vaya, aquí surgirían, el sistema, perdón. aquí surgirían algunas preguntas que me gustaría hacerle, maestra Nidia, en el siguiente sentido. Primero, ¿qué podemos entender como tal que es la corrupción? Para poder de ahí partir y tener un concepto sobre los elementos que usted marca y maneja, diciendo sobre la desconfianza y los cambios que estos han provocado para que exista precisamente pues los cambios a este sistema tanto de procesal penal o en términos generales de procesos de lo que se ha venido manejando. Y sobre todo, al último que usted maneja, que es sumamente interesante, hablar sobre Sistema Nacional Anticorrupción, puesto que son elementos que van a requerir pues una imagen importante sobre lo que usted misma está mencionando en este concepto, pues para tener una precisión sobre la misma. Entonces, ese es un elemento que pues sí necesitamos y yo creo que todos compartir bajo ese esquema, bajo ese elemento importante, maestra. Claro que sí. Corrupción viene de corrompere, romper, corromper, ¿sí? Es una línea muy delgada en la cual, pues, no se está llevando a cabo las acciones, en este caso, ¿no? Del gobierno, ¿sí? Como debiese de ser. Es decir, incurren en responsabilidad. Ahora bien, esta responsabilidad ya se ha marcado bajo, es que son muchas, muchas cosas, pero en fin, teníamos una responsabilidad administrativa de los servidores públicos. En 1982 se emite una ley, la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Esto fue bajo el mandato de Miguel de la Madrid. Posteriormente se hizo un cambio, justamente con el cambio democrático que entra Vicente Fox a la administración, se hace un cambio en cuanto al proceso, ¿sí? En cuanto al proceso y se divide la ley, la primera ley que manejaba junto con Miguel de la Madrid, manejaba una responsabilidad política, penal y administrativa. Con el cambio de Vicente Fox se emite una ley nada más de responsabilidades administrativas, pero queda vigente la otra ley en su parte de la responsabilidad política y de la responsabilidad penal. Ahora bien, después se da un gran paso, un gran cambio en 2015, cuando se reforma la Constitución y no nada más va a ser la responsabilidad respecto de hechos y actos de corrupción de los servidores públicos, sino también de los particulares que estén inmiscuidos justamente en estos actos. Y se hace una división entre las faltas graves y las no graves. Entonces, las graves son equiparables también, pero en materia penal, ¿sí? Y las no graves las van a atender los órganos internos de control, anteriormente eran las contralorías. Ahora, respecto de
del proceso en materia penal, pues hubo un gran cambio en 2008. ¿Por qué? Porque se hizo esta reforma, ¿sí? Que se incluyó en un sistema acusatorio, ¿sí? Predominantemente oral. Anteriormente, pues era el inquisitorial, ¿sí? Que la misma autoridad era quien investigaba y quien sancionaba. No, ahora ya no es así. Lo mismo pasó en las contralorías, en los órganos internos de control. ¿Por qué? Porque la misma autoridad investigaba y resolvía sobre un tema. Ahora no. Ahora una es la investigadora, otra es la substanciadora y otra es la resolutora, dentro de un mismo orden, pero divididas en unidades. Correcto. Pero bajo ese esquema, entonces, tenemos un elemento que ha propiciado una reforma de carácter procesal, que la tendencia es más que nada evitar la corrupción. Sin embargo, pues sabemos que esta corrupción se ha manejado en los esquemas, como usted bien lo ha señalado, no solamente por los servidores públicos, sino también por parte de la población. Y al manejarse esto, bueno, también se está estableciendo el sistema que usted manejaba o mencionaba, el Sistema Nacional Anticorrupción. A tomar en consideración estos elementos, que lo que se busca en términos generales es evitar pues que se sigan alterando o dañando los derechos humanos en términos generales. Así es, así es. Este Sistema Nacional Anticorrupción fue la manera de responder a esta exigencia de la ciudadanía, ¿sí? En pro de los derechos humanos, en pro de un gobierno estable, transparente, en pro de esta rendición de cuentas y de un gobierno abierto, ¿sí? Las características de un gobierno abierto, pues es justamente esta transparencia, esta rendición de cuentas, ¿sí? El uso y manejo de las tecnologías de la información y de la comunicación, que no exista esta influencia de un ser humano y que pueda haber, ¿no?, actos de corrupción. Asimismo, también incluye una participación ciudadana, una coordinación entre entidades, ¿sí? Es un sistema único, es un sistema que no se había implementado en ningún otro país, ¿no? Somos innovadores en este tema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque era necesario, ¿sí? Si bien es cierto, nos ha tomado mucho trabajo el estar implementando, el hacer esta coordinación entre las entidades. Apenas en 2019 se aprobaron los formatos generales para las declaraciones de los servidores públicos. En el 2020, el año pasado, apenas se empezaron a realizar estas declaraciones, pero aún falta más. ¿Por qué? Porque hay una plataforma nacional digital en donde van a converger sistemas, el sistema de contrataciones, el sistema de los servidores públicos sancionados, el sistema de las intercomunicaciones. Entonces, bajo este contexto, pues es necesario, ¿sí?, que cada entidad, cada institución gubernamental, dentro de su trinchera, dentro de sus atribuciones, pues hagan un esfuerzo y realmente se comprometan y haya una vocación de servicio para justamente llevar a cabo sus funciones, ¿sí? Y si se detecta alguna omisión, algún acto, algún hecho de corrupción, pues hacer la investigación, hacer la substanciación y posteriormente la resolución. Si bien es cierto, tenemos ese contexto que busca sobre todo el evitar de alguna manera pues que se siga dando esta corrupción, sabemos que tanto a nivel nacional como a nivel internacional, pero quedémonos nada más con la parte nacional, pues esta se sigue dando. Pero ¿qué efecto se ha manifestado o qué daño se ha dado en relación con los derechos humanos? ¿Cuál es el punto primordial? ¿Qué es lo que nos lleva sobre todo a esta plática en este contexto? Claro, a los grupos más desfavorecidos, ¿no? Es donde les afecta más. ¿Por qué? Porque si hacen una contratación en la que no se contrata bien a bien un servicio, este servicio no se lleva a cabo, por ejemplo, alumbrado, por ejemplo, pavimentación, por ejemplo, la entrega de recursos, ¿sí?, a través de estos programas que se tiene a la población. Si aquí existe
actos de corrupción, ¿sí? Y no llega, ¿sí? No llegan estos servicios, no llegan estos productos, no llegan estas ayudas, pues evidentemente se tiene el detrimento en cuanto a los servicios que se deben de dirigir a la población, ¿sí? Esta vulneración de derechos humanos, ¿no? Derivado de una corrupción en cuanto a servicios, en cuanto a contrataciones, en cuanto a obra pública, ¿sí? En beneficio de la sociedad. Es ahí donde se manifiesta. Por ejemplo, en compra de medicamentos, nunca llegan los medicamentos, ¿sí? Hay un retraso en los medicamentos. Entonces, ¿qué pasa? Que no llega a la gente. Y después, a posteriori, pues la gente se enferma. Y peor, la gente muere. Y peor, no hay servicios en los hospitales públicos. A eso me refiero, ¿sí? Entonces, los esfuerzos para combatir esta corrupción pues deben de ir encaminados a solventar las necesidades de los ciudadanos, ¿sí? En su mayoría, ¿sí? A toda la población en general. Y para ello debe de haber pues un orden legal, administrativo, ¿sí? Planes y programas públicos, ¿sí? Esta reglamentación a ese nivel y después pues ejecutarlos debidamente, ¿sí? Las contrataciones que se realizan justamente ahora, derivado de la pandemia, que casi todas son adjudicaciones directas, pues entonces se está solventando todo esto a través de esta pandemia, ¿no? No se está llevando a cabo un proceso licitatorio, ¿sí? Bajo una convocatoria, bajo una revisión de las bases, de la propuesta técnica, de las propuestas que se hagan económicas, ¿no? Sino todo es en el fast track, ¿sí? Entonces ahí probablemente toda los productos, los servicios, no están llegando a donde deben. ¿Sí? Ahora bien, sí. si tomamos en cuenta esa adjudicación directa que usted menciona, no nomás en medicamentos, sino en términos generales, en la obra pública, en términos, hablando desde el punto de vista gubernamental, esto podríamos considerarlo como tal un elemento que daña, vulnera a la población y por lo tanto estaríamos hablando de contextos que pudieran ser considerados dañinos y en su defecto establecerlos o considerarlos o mencionar que pudieran ser de corrupción. Habría que entrar al estudio del caso, sí, en específico. ¿Por qué? Porque si no consigues un servicio o un bien derivado de esta emergencia sanitaria que tenemos, y si un proveedor nos está dando el servicio en tiempo y forma, ¿sí? Aunque el costo sea más elevado, habría que hacer este ejercicio, ¿sí? Es decir, si otro proveedor nos dice, te lo doy más barato, sin embargo, mi calidad es más baja y me voy a tardar más en proporcionarte el servicio, pues evidentemente, ¿qué es lo que impera? La velocidad y vaya, que me lo entregues en tiempo y forma, ¿sí? ¿Por qué? Por la urgencia que hay, la necesidad. Así es, pero entonces aquí habría que ponderar algunos aspectos, como usted lo menciona, sobre la vulnerabilidad que existen en algunos servicios, tanto desde el punto de vista político, administrativo, de sector salud, en fin, etcétera, qué es lo más benéfico en última instancia para la población en cada punto de partida. Y entonces estos aspectos en algunos elementos, como usted lo menciona, podrían ser considerados en algunas cuestiones como corrupción, pero sin embargo es un aspecto que beneficia o intenta beneficiar aspectos sociales que son de gran trascendencia y entonces habría que hacer una ponderación. Sin embargo, esta ponderación o esta valoración lo haría el Sistema Nacional Anticorrupción que usted mencionó al inicio de la charla, maestra. Es correcto. Es decir, a través de las auditorías tenemos ahí órganos, ¿no? A nivel gubernamental que realizan auditorías. Es decir, tenemos a la Auditoría Superior de la Federación, que son recursos públicos a nivel federal. Tenemos a los órganos internos de control que también realizan auditorías. También tenemos auditorías financieras, fiscales, auditorías que también evalúan el desempeño. Entonces, bajo estas premisas, pues tenemos un marco de fiscalización justamente de estas adquisiciones.
Por otro lado, también se pueden contratar auditorías externas, ¿sí? Entonces, bajo este marco, pues estarían vigilados los entes. ¿Por qué? Porque la ley nos permite hacer un proceso de licitación, nos permite también una invitación restringida y también nos permite una adjudicación directa, ¿sí? Bajo determinadas circunstancias. Entonces, habría que entrar al estudio del caso en concreto, ¿sí? Y entonces aquí vendrían dos preguntas, pero yo creo que aquí le vamos a dar la intervención al doctor Ricardo Tapia en función a lo que nos está manejando la maestra, puesto que como especialista en derechos humanos, que lo es el doctor Ricardo Tapia, que nos pudiera dar su enfoque relacionado precisamente a este tema, que es este impacto que tiene esta corrupción, sobre todo a estos derechos humanos, doctor Tapia. Por favor. Muy buenas tardes. Saludo a la maestra Nidia, al doctor Francisco Javier, desde luego, y pues agradezco a la Agencia Nacional Anticorrupción, a Luis Torrices y a Abigail Trejo la invitación a este conversatorio. Y bueno, los derechos humanos en general han sido conceptuados como prerrogativas de las que desde un punto de vista ético o deóntico y también jurídico debe gozar toda persona por el hecho de serlo. Desde luego que esta visión de estas prerrogativas tiene como base pues el modo de entender a la humanidad y el concepto que de esta se tenga en relación a la dignidad. Los derechos humanos, vistos desde ese punto de vista, valga la redundancia, están más en la cancha de la ética, la deontología, la filosofía del derecho. Cuando esas prerrogativas inherentes al ser humano son positivizadas en instrumentos jurídicos fundamentales como constituciones nacionales o tratados internacionales, se denominan entonces derechos fundamentales. Para los efectos jurídicos, a mí me gusta más trabajar pues con este último concepto, con derechos fundamentales. Entonces, no todos los derechos humanos son derechos fundamentales desde esa óptica, pero sí todos los derechos fundamentales, pues obviamente son derechos humanos. Y las garantías vienen siendo pues instrumentos, herramientas por medio de las cuales se hacen efectivos o se hacen realizables esos derechos fundamentales. En el marco del tema que estamos platicando en este momento, que es el marco de la corrupción, quizá uno de los derechos fundamentales básicos que son trastocados prima facie por la corrupción, que la corrupción, hago paréntesis acá, en términos de la propia Secretaría de la Función Pública en México dice que consiste la corrupción en el abuso del poder para beneficio propio en cualquiera de sus ámbitos. Es un abuso de poder, un desvío de poder para beneficio propio o también para beneficio de terceras personas. Uno de los derechos fundamentales básicos es el derecho a la seguridad jurídica. El orden jurídico debe ser un orden que nos dé certeza, debe ser un orden en el cual los efectos jurídicos sean previsibles, un poco emulando aquella regla de Newton de la física, de que a toda acción corresponde una reacción. Aquí las reacciones jurídicas, resultado de las causas jurídicas, deben ser previsibles. Por esa razón, un principio muy importante, dice Luigi Ferraioli, es el principio de legalidad. Los entes jurídicos deben obedecer a lo que previamente esté estipulado en las leyes y principalmente los entes públicos. La seguridad jurídica no es otra cosa que entonces tener reglas del juego claras. Cuando hay desvíos de poder, cuando hay corrupción, desde luego se trastoca esta seguridad jurídica, esta certeza, las reglas ya son claras, ya no son claras, perdón, los dados se cargan hacia un lado o hacia otro, y entonces con esta característica que tienen los derechos fundamentales de interdependencia, entre otras, que es que cuando se afecta a un derecho fundamental, generalmente
en esa interconexión como las lucecitas en serie de los arbolitos de Navidad, si arrancamos unas se apagan las demás. Si nosotros afectamos en este ámbito la seguridad jurídica, pues ya no hay certeza y ya no hay seguridad jurídica y se pueden afectar otros derechos. Por ejemplo, si yo como beneficiario de ciertos derechos de seguridad social tengo ciertas previsiones que son afectadas, son atacadas con desvíos de poder que dan al traste con desvíos de recursos públicos y ya no accedo, por ejemplo, a las medicinas a las que tengo derecho a acceder, pues entonces ahí se afecta mi derecho a la protección de la salud, mi derecho a la dignidad, mi derecho a la vida, inclusive, etcétera, ¿no? Entonces, eso es, pues a lo mejor en un primer acercamiento, uno de los impactos que tiene desde luego la corrupción en relación con los derechos fundamentales. Sí, si bien es cierto, es uno de los primeros elementos o ese impacto que usted refiere, doctor, en el sentido directo, puesto que usted habla de la seguridad, habla de la legalidad como tal, de protección tanto al sector salud, la dignidad y sobre todo de las personas, pues este impacto que tiene esta corrupción, la pregunta sería, y creo que sería una pregunta para ambos, o sea, ¿cómo evitarla? ¿Cómo hablar de ese impacto de la corrupción que existe en el sentido a los derechos humanos para que esta pues tenga o sea tendiente a un declive o sea tendiente pues a la disminución de los mismos? Pues primeramente yo creo que en el tema de la educación, la no corrupción o la seguridad jurídica, el orden, debe ser algo que deba formar parte de la cultura. Bolívar Echeverría dice que cultura es identidad. ¿Con qué nos identificamos? ¿En qué creemos? ¿Cuáles son los patrones de costumbre que repetimos? Nuestra Constitución, en ese sentido, en el párrafo tercero del artículo primero, dice que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias, dice, deberán de promover, proteger, respetar, garantizar los derechos humanos. Empieza con el verbo promover. Promover quiere decir difundir, quiere decir enseñar, quiere decir dar el ejemplo. Entonces yo pienso que uno de los primeros factores pues es precisamente el factor de la educación. Y desde luego, pues hay algunos otros mecanismos. La maestra Nidia nos exponía uno de ellos, el Sistema Nacional Anticorrupción. Es un sistema, una estructura, incluso de cuño constitucional en este país, que está exprofesamente estructurado, pues precisamente para controlar la regularidad constitucional en el sentido de que no se trastoquen esos derechos fundamentales y otros derechos en relación a la corrupción. Y hay algunos otros mecanismos que, pues más adelante a lo mejor platicamos. Uno de ellos, el juicio de lesividad, por ejemplo, en la materia administrativa. Pero bueno, prima facie, yo creo que nos quedamos ahora, o yo me quedo con el tema de la educación y la promoción a una cultura de no corrupción. Y en esa tesitura, doctor, hablando de esa educación y de esa forma de evitar a través de estos elementos educativos y de cultura, pues la maestra nos ha estado mencionando, nos mencionó sobre todo las auditorías, que sería una forma de evaluar de alguna manera las instituciones y evitar esa corrupción. Y aquí sería la pregunta en ese sentido, maestra Nidia, esas auditorías, esos elementos como tal, tendremos que tener ese tipo de cultura en la capacitación para evitar, pues sobre todo este contexto de corrupción y evitar pues la lesividad o los daños como tal o los derechos humanos, que sería una herramienta pues de carácter no necesariamente gubernamental, sino en términos, yo creo que para toda la sociedad en ese sentido, ¿no? Es correcto. Hacer esas revisiones de las cuentas públicas, ya sea anual o también ya ahora te lo permite la propia ley de fiscalización, realizarlas en ese mismo ejercicio anual. Aunado a lo que señalaba el doctor Ricardo, también habría que educar
o reeducar ya a los servidores públicos, ¿sí? A la ciudadanía en general, ¿sí? Bajo esta cultura de la legalidad, ¿sí? Porque somos un pueblo tendiente a la emisión de leyes, ¿sí? Por masa, pero no al acatamiento de esta, ¿sí? No hay un cabal cumplimiento de la norma. Entonces, sería la educación desde los niveles más bajos, ¿sí? Como se hizo en Zacatecas por parte de un programa de Naciones Unidas, ¿sí? Que aún sigue. Hacer una reeducación ya en el ámbito institucional, gubernamental, ¿sí? También instituir, ¿sí? Promover los servicios profesionales de carrera, ¿sí? Evaluarlos constantemente y que cada una de las instituciones cumplan su misión y sus objetivos, ¿sí? Que sean claros para todos los servidores públicos, que tengan en mente sus planes integrales de cada una de las instituciones y sus metas bien claras, ¿sí? Bajo procedimientos establecidos, ¿sí? Porque sucede mucho que en las instituciones se tienen planes aprobados desde los 80, desde los 90 y no se han actualizado y no se han publicado, no han sido con esta, con esta cultura de la legalidad, no han sido hecho erga omnes, ¿sí? A través de la publicación en los periódicos oficiales, en los diarios oficiales, bueno, en el diario oficial de la Federación, ¿no? Sino que se mantienen en un punto institucional y nunca se han estado actualizando, ¿sí? Se debe de actualizar la normativa interna de las instituciones, ¿sí? Hacer este cambio y que cada uno de los entes dedicados a la investigación, a la substanciación y a la resolución, pues lo hagan de esta manera, ¿sí? Que realmente sea efectiva la norma, ¿sí? Que no haya impunidad. Usted nos toca ahorita un tema muy importante, muy delicado, independiente de todos los casos, pero uno que sobresale en este momento es la efectividad, menciona y nos está hablando con mucha precisión y nos menciona la educación y la cultura, bien, la efectividad de la norma, ¿dónde quedaría bajo este aspecto? Que pues sea una cuestión que sea aliciente a la no corrupción por parte de la gente, por parte de los servidores públicos. ¿Qué necesitamos? Porque si bien es cierto, también usted mencionó, estamos bajo un mundo de legalidad o bajo un mundo de sustantación o creación de muchas normas. Pero ¿qué hacemos para que estas normas, las ya existentes, o no sé si se requieran más, quizá algunas más, para que sean efectivas para evitar precisamente este daño, esta lesividad y esta agresividad a los derechos humanos y en su defecto, como lo menciona el doctor Tapia, fundamentales en el quehacer cotidiano de las personas? ¿Qué hacer? Pues que realmente se haga justicia, ¿no? Que sea efectiva la norma a través de una sanción. Tenemos ahí un ejemplo en Asia, que así hizo efectivo su quehacer, ¿no? En cuanto a la corrupción, ¿sí? Ya bajo métodos más fuertes, ¿no? No nada más de prisión. Sin embargo, tenemos otros ejercicios en los estados europeos, ¿sí? Si uno observa en Transparencia Internacional, ellos hacen un estudio muy puntual año con año y lo publican, tienen su portal también en internet, de todas estas circunstancias. Ellos hacen cuestionarios inmensos, ¿sí? Tienen oficinas dentro de cada uno de estos países, nosotros tenemos uno, Transparencia Mexicana, y publican, ¿sí? Respecto de cada uno de los estándares, ¿no? México afortunadamente se bajó un poco su puntuación, un punto en cuanto a la corrupción, y entonces de ahí uno puede visualizar
cómo va la efectividad y la impunidad, ¿sí?, respecto de la norma. Pero ¿qué es lo que hace efectiva una norma? Pues que se cumpla, que haya castigo, ¿sí? Porque si uno no tiene este ejemplo, ¿sí?, si uno no ve, si uno observa que no lo castigan, si comete peculado y sigue gastando el erario público, ¿sí?, si lo ejerce para él y no para los fines de la institución en donde labora, pues obviamente el que le sigue va a hacer lo mismo, o sus subordinados lo harán, ¿sí? Pero si uno observa que se castiga, que se cumple la norma, que se le lleva a cabo una investigación, pues evidentemente dice, ah, el sistema funciona, el sistema realmente cumple su objetivo. Pero si vemos que les inician procedimiento y salen y les regresan lo que les habían que les habían retenido, pues evidentemente no hay una cultura, ¿no?, de la observancia de la norma, sino al contrario, voy a realizarlo y voy a hacer todo lo posible bajo el más alto grado de ocultamiento para que no lo noten, ¿sí? Entonces habrá que fijarse cómo lo están haciendo, conocer perfectamente las reglas, ¿no?, bajo las cuales están actuando estos individuos, ¿no?, ya sea de la iniciativa privada o del sector público, ¿no?, en donde convergen y realizan actos de anticorrupción, bueno, actos corruptos, ¿no? Y entonces, ante un sistema corrupto, ¿qué teníamos que hacer? Un sistema anticorrupción, ¿sí? Porque vamos igual, haciendo nuestros engranes. ¿Para qué? Pues para justamente deshabilitar este sistema corrupto que tenemos, ¿sí? Que está no nada más en los puntos más bajos, ¿no? Lo tenemos en toda la administración, ¿sí? Desde el que barre, me tocaba un caso en la Procuraduría, el que barre en la Procuraduría me tocó ver cómo vendía las copias de los expedientes, los elementos probatorios, ¿no? La secretaria, desde el punto más bajo, ¿sí?, dentro de la administración se cometen actos de corrupción. Ahora, en el punto más alto, también. Entonces, hay que combatir justamente eso. O cuando te llega una instrucción, debes de sancionar o no vas a sancionar de esta forma, ¿no? Va a ser una amonestación o va a ser una inhabilitación, ¿sí? Abstenerse de hacer estos actos corruptos, ¿sí?, que tanto han permeado en el gobierno y que han deteriorado, ¿sí?, y transgredido derechos humanos. Pero curiosamente, como usted bien lo menciona, no nomás sería la parte gubernamental, sino también las instituciones de carácter privada, en el que prevalecen este tipo de circunstancias a las cuales usted hace alusión. Y pues uno de los mecanismos, como usted lo menciona, tanto el doctor Tapia y usted, sería una cuestión de educación primaria para evitar este tipo de circunstancias. Pero viene a cuestión a sugerirse o salen otro tipo de preguntas relacionadas a las mismas, puesto que, si bien es cierto, tenemos procedimientos establecidos, existen los lineamientos de las diversas instituciones para llevarlas a cabo, y estas no se llevan a cabo por diversas circunstancias a las cuales ustedes están haciendo mención. Pero este Sistema Nacional Anticorrupción, ¿cuál sería su finalidad? O sea, ¿cómo trabajaría o cómo podríamos considerar la labor de ella? Primer elemento, para evitar la corrupción, y segundo, para que no siga causando el daño, el deterioro a los derechos humanos en términos generales. Esta sería una pregunta en la que, bueno, yo lo sé, es difícil comentarla como tal, pero ¿cómo iniciarla? ¿Cómo iniciar este procedimiento? ¿Cómo hacerlo para que esto empiece a funcionar, maestra? Pues que cada institución, o sea, tenemos ahí a la Auditoría Superior de la Federación y las locales, porque esto se replica a nivel local, ¿no? Que lleve a cabo las auditorías, ¿sí?, en tiempo y forma y conforme a los estándares ya establecidos
las auditorías ya tienen estándares internacionales, ¿no? Llevarlos a cabo tal cual. Y que se siga capacitando a esta gente, a estos auditores. También está el INAI. Entonces, que haya transparencia en los actos gubernamentales, ¿no? Igual, a nivel local, los institutos de transparencia que lleven a cabo sus revisiones que realizan, que las publicaciones que se hagan en los portales sean revisados, justamente, que se lleve a cabo a través del recurso de revisión, ¿sí? Si la información que se proporcionó fue la debida, ¿sí? O en caso de que se haya reservado, ¿sí? Por alguna de las causales que marca la ley federal y la ley general, ¿sí? Haya sido conforme a lo señalado por la norma, ¿sí? De sus comités de transparencia. Tenemos también a la Fiscalía, ¿sí? Especializada en delitos de anticorrupción, pues lo mismo, que lleve a cabo su investigación, que cada una de las instituciones esté perfectamente